Bueno, a todos y a todas muy buenas tardes. Nuevamente aquí estamos reunidos, el grupo virtual del grado cuarto 01, para desarrollar el encuentro de hoy, viernes 1 de octubre. Vamos a darle inicio a este encuentro como lo hacemos en cada oportunidad, dándole gracias a Dios, lo cual es esencia de nuestra familia Inelirefi. Digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por el día que nos regalaste hoy. Gracias, bendito Dios, porque reina, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestra familia. Muchas gracias. Ahora, Señor, que nos hemos encontrado en tu nombre, Señor, te pedimos que seas tú dirigiendo esta reunión, asumiendo el control, Señor, absoluto de los medios que utilicemos para la conexión. Y de manera sobrenatural te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a cada una de las familias, Señor, de estos talentosos jóvenes. Bendícelas, Señor, y siga haciendo de ellos, bendito Padre Celestial, cada día, Señor, unos mejores hijos, Señor, mejores hermanos, mejores estudiantes, mejores amigos. Te lo pedimos siempre, Señor, y te damos gracias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Luisa. Como todas las semanas, resaltamos una frase. En esta oportunidad, esta frase es el Proverbio 16:16, que dice: más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Entonces, de ahí que la herencia más importante que nos pueden dejar nuestros padres es el estudio. Y por eso ustedes, con tanto sacrificio día a día, están trabajando desde sus casas para sacar adelante este grado y seguir con su proyecto de vida y su proyecto de estudio. Entonces, síganse, niños, hacia esa senda que los conduce hacia el éxito. Es lo mejor que nosotros podemos atesorar, es el estudio. La plata se acaba, el oro se acaba, pero queda el estudio, quedan los valores. Esa es la principal herencia y la más importante que debemos nosotros atesorar. Comienzo por decirle que hoy nos tocaba de manera presencial en la Escuela del Paraíso. Sin embargo, en el salón de nosotros están haciendo unas reformas, así que cuando vuelvan a ir, quizás no lo van a conocer. Ayer le mandé una fotico por el WhatsApp. Que me perdí. No, nada, estamos aquí saludando y diciéndole que en el salón de nosotros estamos, perdón, el colegio está haciendo unas reformas. Entonces miren cómo está ese salón. Ese es nuestro salón de clase. Miren que derribaron todos los espacios donde estaban las ventanas porque las van a empotrar, porque las ventanas estaban por encima de los calados, estaban así afuerita. Ahora las van a empotrar dentro de la pared, va a quedar. Luego de eso van a repellar el salón completamente y luego lo van a estucar. Entonces ya las paredes van a quedar finitas, no va a quedar esas paredes así que se resaltan los bloques, miren como aquí. No, van a quedar
bien finitas esas paredes. Entonces el salón va a quedar más presentado. Entonces por este motivo no, no tenemos espacio allá en el colegio donde trabajar. Y, y ellos comenzaron a trabajar ayer, van a trabajar hoy, mañana sábado y el domingo. La idea es que terminen el domingo, ya nosotros la próxima semana tener habilitado nuevamente el aula de clase. Por eso ayer les dije que la ida presencial al colegio la dejamos para el próximo viernes y que hoy vamos a conectarnos virtualmente. Sin embargo, hubo digamos, una información que se dio esta mañana en la clase con la señora Adriana, donde ella informaba que hoy había clase presencial porque que ella sí tiene su salón habilitado. Entonces informaba que había clase normal a las 2:30 en el Paraíso y varios estudiantes se fueron para allá, incluidos Linda, incluida Isabela, Maroli, se fueron para allá hoy. Entonces, pedirles disculpas porque quizás esas dos informaciones los confundió. Entonces, comenzar por ahí, extenderle las disculpas. Y que para próximas ocasiones, las informaciones que dé la señora Adriana son para cuarto 02 y las informaciones que dé yo son para cuarto 01. Vamos a tener eso en cuenta para cuando la señora Adriana dé alguna información, ustedes digan, eso no es conmigo porque yo soy de cuarto 01. Y cuando yo dé una información, los estudiantes de cuarto 02 digan, eso no es conmigo porque yo soy de cuarto 02. Pues, quiero hacer esas precisiones y, y así evitamos que más adelante vayan a haber malos entendidos y pase y se repita lo que aconteció hoy, de que algunos estudiantes fueron hasta la escuela gastándose incluso dinero para transporte que no tienen. Entonces, nuevamente pedirle disculpas por esa situación. Voy a tomar la asistencia en este momento. Listo, ya tomé la asistencia. Permítame guardarla. Hoy es viernes 1 de octubre. Y la asistencia quedó de la siguiente forma. Está Blas, Hilder, Isabela, Keiner, Matías y Orelis. Hay 6 estudiantes. Más tardecito vuelvo a tomar otra asistencia, pero comenzamos con 6 estudiantes. ¿Algo que quieran decir antes de comenzar la clase? Yo, profe, es que quiero preguntarle cuál es la clase de ahora. Ok. Bueno, vamos a trabajar la guía de matemática de castellano y vamos a terminar la de ciencias naturales y ciencias sociales. Bueno. Esas son las 4 materias que nosotros trabajamos. Las demás las trabajan ustedes independientes, son guías que ustedes pueden trabajar independientes. No son guías complejas
y las pueden hacer y llevar sin el acompañamiento del docente. Bueno, vamos a comenzar entonces con la guía de matemática que estamos trabajando, que es la guía número 08. El propósito de esta guía es desarrollar divisiones con más de una cifra en el divisor. Y el tema es división de dos o más cifras en el divisor. Ese es el tema. Bueno, aquí hay un procedimiento que es el procedimiento para dividir con dos cifras en el divisor. Ya lo vamos a ver, lo vamos a hacer más corto, pero de todas maneras ahí tienen el procedimiento, paso a paso con ejemplo. ¿Listo? Ya ahí nos vamos a enfocar ahora. Luego viene una parte donde nos recuerdan cómo se prueba una división. Cada operación se comprueba resolviendo la operación contraria. Por ejemplo, la división se comprueba multiplicando. La adición se comprueba restando. La resta se comprueba sumando. La multiplicación se comprueba dividiendo o también multiplicando. Bueno, entonces, sin más introducción, sin más preámbulo, vamos a comenzar la clase. Para ver ese procedimiento de la división, lo vamos a hacer con resolviendo unos problemas. ¿Listo? Resolviendo unos problemas que los voy a copiar y los voy a llevar al tablero. Lo primero que les voy a pedir que anoten para que no se les olvide, para que recuerden siempre. Es importante tener en cuenta cuándo usar cada una de las cuatro operaciones. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la adición? Entonces, vamos a utilizar la adición cuando haya necesidad de agrupar, de reunir, de juntar, de sumar. Entonces, cuando nos digan, por ejemplo, que una persona tiene tanta cantidad de un producto y otra persona tiene tanta cantidad de otro producto y nos preguntan cuánto tienen entre los dos. Entonces vamos a agrupar o a reunir o a juntar o a sumar. Por tanto, lo que hay que hacer es una adición. Ahí lo que hay que hacer es una adición. Entonces, hay que recordar esas palabras clave. Estas son palabras claves que nos dicen cuándo realizar una adición, cuándo hacer una sustracción, cuando nos dicen que debemos quitar. Quitar es sinónimo de restar. Entonces, cuando nos dicen que debemos quitar, que debemos restar, que debemos sustraer una cantidad a otra, entonces tenemos que emplear la sustracción. Cuando nos preguntan cuánto más tiene una cantidad que otra, o sea,
cuán más grande es una cantidad que otra. Bueno, por poner el mismo ejemplo ahorita, que el profe Edwin tiene 48 años, el profe Freddy tiene 60 años. ¿Cuántos años tiene más el profe Freddy que el profe Edwin? Entonces, miren, nos están preguntando cuánto más tiene una cantidad que otra. Entonces, cada vez que vayamos a responder cuánto más tiene una cantidad que otra, debemos restar. Entonces, en este caso, lo que había que hacer una resta, restar la edad del profe Freddy menos la edad mía, y ahí vamos a encontrar cuántos años más tiene Freddy que yo. Entonces, son palabras claves que debemos recordar. En la multiplicación, recuerden que la multiplicación es una adición abreviada, una adición corta, una adición breve. Entonces también en la multiplicación nosotros lo que tenemos que sumar un mismo número muchísimas veces. Entonces esa adición, para hacerla más corta, la hacemos a través de una multiplicación. Entonces, cuando vamos a repetir una cantidad varias veces, por ejemplo, si nos dicen que una manzana cuesta 500, ¿cuánto cuestan 10 manzanas? Entonces, a 500 lo voy a repetir 10 veces. Esa es una multiplicación. Porque también podría ser una adición, como sumar 10 veces 500, pero entonces una adición bien larga. Entonces, esas adiciones bien largas uno las puede expresar como una multiplicación. Y recuerden que una multiplicación es una adición corta, una adición breve, una adición abreviada. Y ahora, cuando utilizamos la división, la división la utilizamos y diariamente la utilizamos. Diariamente utilizamos la división en la casa, porque diariamente tenemos que hacer esto, repartir. Cuando tenemos que dividir, cuando tenemos que separar en grupos, pero teniendo en cuenta que repartir, dividir y separar en grupos iguales. Por eso yo le digo, diariamente lo hacen en la casa, porque diariamente te dan cosas para que las repartas en partes iguales. Ves, divide con tu hermanito, le das la mitad a tu hermanito. O ve, reparte con todos tus hermanitos. Repartir. Entonces, cada vez que tengamos que repartir, ojo, tenemos que hacer una división. Cada vez que nos manden a separar en grupos, tenemos que hacer una división. Entonces, es importante tener en cuenta esas palabras claves que les acabo de compartir, porque es la única manera, manejando esas palabras claves, que al enfrentarme a un problema, saber qué operaciones debo utilizar. Entonces, miremos el primer problema, que dice: un grupo de personas correrá 782 kilómetros. Entonces, 782 kilómetros, yo le voy a compartir o a recordar cuáles son los pasos
para resolver un problema, dado que nos estamos enfrentando a un problema. Entonces, repetimos, un grupo de personas correrá 782 kilómetros en 22 etapas iguales. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en cada etapa? Entonces, paso para resolver el problema. Leer el problema. Ya lo leímos, ¿no? Y si no se entiende, volverlo a leer. Leer el problema hasta comprenderlo. Pero si aún así no se ha comprendido, pasamos al segundo paso. Es hacer un dibujo con los datos del problema. Hacer un dibujo con los datos del problema. Ese dibujo puede ser un gráfico, puede ser una tabla, puede ser una lista, puede ser una figura. En fin, un dibujo que contextualice los datos del problema. Ya después que haya hecho eso, voy a realizar las operaciones aritméticas necesarias, ya sean las operaciones o el procedimiento que necesite emplear. Y por último, dar respuesta a la pregunta del problema. Dar respuesta a la pregunta del problema. En el paso 3 va incluida la prueba. O sea, que uno hace una operación y debe probarla, debe comprobarla. Entonces, teniendo en cuenta esos pasos, vamos a volver a leer el primer problema que dice: un grupo de personas correrá 782 kilómetros en 22 etapas iguales. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en cada etapa? Entonces, yo voy a hacer un dibujo. Ojo, que el dibujo no tiene que ser perfecto y tampoco tenemos que emplear tanto tiempo haciendo el dibujo, porque entonces, si nos dedicamos haciendo el dibujo muy perfecto y coloreándolo, se nos va el tiempo y esa no es la idea. Listo. Entonces, esta es la etapa que va a recorrer. Es parte de aquí y llega hasta acá. ¿Ya? Entonces, de allí, de un extremo a otro, hay 782 kilómetros. De un extremo a otro, de un punto a otro, hay 782 kilómetros. Entonces, la persona quiere recorrer toda esta distancia, pero en 22 etapas. O sea, que va a dividir este segmento en 22 partes iguales. 22, por ejemplo, así. Miren que ustedes, haciendo el dibujo, dijeron una palabra clave o pensaron una palabra clave porque la mencioné yo. Van a dividir ese segmento en 22 partes iguales. Ya dijimos una palabra clave: dividir. Entonces, esa palabra clave se encuentra en la división. Por tanto, como tenemos que dividir todo este trayecto, que es de 782 kilómetros, en 22 etapas o partes, lo que necesitamos es hacer una división para saber qué distancia le corresponde a cada una de estas partes o etapas. Son 22. Yo no hice 22, sino que hice así al azar, no sé cuántas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, son más. Sí, son más y son de partes iguales, pero yo lo que quería era hacer un dibujo para entender mejor el problema. 22 partes iguales. Y ese dibujo me ayudó a comprender que lo que debo hacer es una división. Entonces, divido 782 dividido entre
22. Entonces, tenemos una división de dos cifras en el divisor. Este número que se encuentra encerrado entre estas dos líneas, se encuentra encerrado o encercado, se llama divisor. El que se encuentra afuera se llama dividendo. Y ya nosotros estudiamos eso en clase pasada, que el dividendo es la cantidad que vamos a dividir y el divisor las partes en que vamos a dividir esa cantidad. Entonces 782 kilómetros lo vamos a dividir en 22 partes. Entonces, para hacerlo, seguimos unos pasos. Entonces, vamos a ver cuáles son esos pasos. Vamos a borrar por acá. Para anotar los pasos. El primer paso es tomar en el dividendo la cantidad de cifras que hay en el divisor. Y si la cantidad tomada es menor, se toma otra y se separa con un punto. Vamos a ver qué es lo que quiso decir ese paso allí. Entonces, tomamos en el dividendo la cantidad de cifras que hay en el divisor. En el divisor hay una y dos cifras. Entonces vamos a tomar dos cifras en el dividendo. Yo la señalo así. Usted puede señalarla acá abajo así. Bueno, yo la señalo así. Entonces tomamos estas dos primeras cifras. Y observo si es menor que el divisor. 78 es menor que 22. No. Entonces, cuando sea menor, tomo otra cifra. Pero en este caso no es menor, así que no es necesario tomar otra cifra. Siguiente paso, que es el paso número 2. Entonces, busco en la tabla de la primera cifra del divisor un número que me dé la primera cifra del dividendo o la cantidad a la izquierda del punto. Punto cuando se toma otra cifra y uno la separa con un punto, entonces toma en la cantidad que está a la izquierda del punto. Entonces busco en la tabla de la primera cifra del divisor. ¿Cuál es la primera cifra del divisor? La voy a señalar aquí. Es el 2. Primera cifra. El 2. Entonces busco en la tabla del 2 un número que me dé la primera cifra del dividendo. O sea, que me dé 7. Si no hay, busco la que más se aproxime, pero que no se pase. Yo escribiría aquí la tabla del 2, pero yo sé que ustedes se la saben. De 2 por 0 es... Profe, ya yo la realicé. Eso, muy bien. 2 por 0 es 0 y así sucesivamente. Acabo, 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4 y así sucesivamente. Entonces, voy a buscar un número en la tabla del 2 que me dé 7 o que se aproxime pero que no se pase.
Entonces, si observo en la tabla del 2 un número que me dé 7, me doy cuenta que no lo hay. No lo hay. Entonces busco el que más se aproxima a 7, pero que no se pase. El 8 se pasa. El que más se aproxima es 6. Por tanto, es 2 por 3. 2 por 3. Entonces, ese 3 lo vamos a escribir aquí en el cociente. Ahí. Siempre lo vamos a escribir en el cociente. Entonces, 3, porque 2 por 3 es 6. Y 6 es lo que más se aproxima a 7, porque el 8 se pasa. Vamos con el siguiente paso. Tercer paso. La cifra colocada en el cociente se multiplica por el divisor y el resultado se le resta a la cantidad señalada en el dividendo. Entonces, hagamos eso. Voy a borrar aquí la tabla de multiplicar del 2 porque yo sé que ustedes se la saben. Entonces, voy a multiplicar el 3 por el divisor, que es 22. Entonces, 22 por 3. Lo hacemos aparte. Y dice 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Cuando ya ustedes se sepan el procedimiento muy bien de la división, lo podemos hacer directo. Mientras, lo van a hacer así. Este resultado de esa multiplicación es el que le vamos a restar a la cifra señalada. Recuerden que la cifra señalada es 78. Sí. Que para 7, 1. Unidad. Sí, unidad con unidad, decena con decena. Y restamos. Recuerden que vamos a restar. Profe. A la cifra señalada le vamos a restar ese producto. Entonces nos queda 8, 6, 2, sí, Isabela. 8 menos 6, 2 y 7 menos 6, 1. Oh, pero se puede hacer sin la Hasta resta. ahí el paso 3. Exactamente. Profe. Por eso le decía que ya cuando hayan hecho varias divisiones y se hayan mecanizado el procedimiento, Yo la entonces lo acabo de podrían hacer hacer directo. Mientras vamos a hacerlo así, yo la paso a hice paso. sin la resta. Eso. Sin la resta, sino que le hiciste directo. Muy bien. Esa es otra forma que vamos a hacer más adelante. El cuarto paso, ya. Cada vez que restemos, bajamos la siguiente cifra del dividendo y la colocamos al lado del resultado de la resta, separándola con un punto. Entonces, bajamos la siguiente cifra del dividendo. Miren que nosotros tomamos el 7 y el 8. Ya el 8 no lo podemos bajar porque ya lo tomamos. La que sigue es el 2. Entonces, el 2 lo bajamos y lo colocamos al lado del resultado de la resta, que la resta que hicimos ahorita. Y siempre que bajemos un número, lo vamos a separar con un punto. Entonces voy a colocar el punto aquí. Siempre. Ese es el siguiente paso. Y el último paso es quinto. Se repiten los pasos 2 a 4
hasta haber bajado todas las cifras del dividendo. Entonces, se repiten los pasos 2 a 4. El paso 2 es busco en la tabla de la primera cifra del divisor, o sea, en la tabla del 2, un número que me dé la primera cifra del dividendo o la cantidad a la izquierda del punto. La cantidad a la izquierda del punto es 12. 12 es la cantidad a la izquierda del punto. Entonces, un número en la tabla del 2 que me dé 12 es 2 por 6. Entonces, ese 6 lo escribo aquí en el cociente y paso al punto 3, que dice la cifra colocada en el cociente se multiplica por el divisor. Entonces, el divisor, que es 22, la multiplico por 6. 6 por 2, 12, y llevo una 6 por 2, 12 y una 13. Entonces sigue diciendo el 3. Y el resultado se le resta a la cantidad señalada en el dividendo. La cantidad señalada, o sea, la cantidad que estamos trabajando, que es esta. Escribimos debajo de esta 132 y restamos. Pero si notamos bien, si observamos bien, antes de restar debemos verificar si se puede hacer la resta. A 122 le podemos quitar 132. Como pueden observar, no podemos hacer la resta porque el sustrayendo 132 es mayor que el minuendo. Entonces, cada vez que la resta no se puede hacer, quiere decir que el número que encontramos se pasa. O sea, 6 se pasa. Entonces hay que ponerle una unidad menos. Como se pasa a 6, le colocamos a 5 y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Borramos los resultados que colocamos antes y volvemos a multiplicar el 5 por el divisor, que es 22. Entonces multiplicamos. ¿Sí? ¿Te escucho? 5 por 2, 10. 0 llevo una. 5 por 2, 10 y una 11. 110 lo escribimos debajo de la cifra que estamos trabajando en el dividendo. Unidad debajo de unidad, decena debajo de decena, centena debajo de centena y restamos. A 2 no le quito nada, es 2. A 2 le quito 1, es 1. Y a 1 le quito 1, es 0. Siempre que restemos, dice el cuarto punto, cada vez que restemos, bajamos la siguiente cifra del dividendo. No hay más cifra en el dividendo. Cuando ya no hay más cifra en el dividendo, significa que ya terminamos de dividir y encerramos este residuo en paréntesis para indicar que esto nos quedó después de hacer la división. O sea, que este es el resto o residuo. Y el resultado de la división es este que está acá en el cociente. Por tanto, después de haber realizado las operaciones aritméticas necesarias, damos respuesta a la pregunta del problema. ¿Cuál es la pregunta del problema? Nos preguntan cuántos kilómetros recorrerá en cada etapa. Entonces, va a recorrer en cada etapa 35 kilómetros. Entonces, recorrerá en cada etapa 35 kilómetros. Y ya hemos seguido todos los pasos para resolver el problema. ¿Listo? Si tenemos dudas de la operación, hacemos la respectiva prueba y ahí nos dice si no nos equivocamos. La prueba nos va a decir.
nos va a salir, a sacar de la duda. Eso es lo que ustedes deben hacer para dividir un número cualquiera entre otro de dos cifras. Yo les voy a compartir este video para que en caso tal lo vuelvan a escuchar. Ahí les dejo los pasos que necesitan para dividir y los pasos que necesitan para resolver un problema, teniendo en cuenta las palabras claves que nos relaciona cada una de las operaciones: adición, sustracción, multiplicación y división, que la borré, pero ahí en el video va a quedar. ¿Listo? Entonces nos toca practicar el viernes que viene en el colegio. Entonces cada uno de ustedes pasará al tablero para ver cuál ha sido el avance que han tenido en divisiones de dos cifras. Ese va a ser la experiencia que van a tener el próximo viernes, que ustedes pasen al tablero y resuelvan un problema que tenga que ver con esta operación y sigan los pasos que acabamos de plantear en la clase de hoy. Como es una operación que tiene varios pasos y incluye a las demás operaciones, porque es que para multiplicar, nosotros sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos. Entonces, para dividir, tenemos que emplear todas las operaciones básicas. De ahí la importancia de aprender bien el procedimiento de la división. Otro requisito necesario para dividir es saberse las tablas de multiplicar. Deben saberse muy bien las tablas de multiplicar, porque ahí es donde está el que ustedes encuentren rápido cuál es la cifra que van a escribir en el cociente. ¿Ya? Bueno, entonces esas recomendaciones se las dejo allí. Ahorita, como de costumbre, hacemos un receso de 5 minuticos para tomar agua y regresamos con castellano. Nos vemos enseguida, no tienen que desconectarse, sino que enseguida nos encontramos. Te escucho, Isabel. Profe, Cuéntame. ¿a qué hora termina la clase? Bueno, hoy las clases terminan a las 3:30. Vamos a Profe, Isabela. La profe, clase termina a ¿a las qué hora 3:30. acaba la clase? ¿A qué hora acaba la clase? A las 3:30 terminamos, Isabela. Ay, ¿A qué hora acaba la Bueno, clase? profe. ya voy a tomar agua y ya comenzamos castellano. Díganle a Isabela a qué hora termina la clase, que yo les estoy diciendo, pero ella parece que no me escucha. Entonces escríbanle por el interno. Termina a las 3:30.
Ya vamos a comenzar, profe. Sí, estoy compartiendo pantalla en este momento para comenzar. Bueno, Compartir la que no era. Primero es esta. Bueno, en castellano estamos trabajando el tema de el resumen. El resumen. Y el resumen, como su nombre lo indica, es un resumen. Cuando hablamos de resumen, hablamos de algo corto, algo de pronto, digamos, resumido, digamos que es un texto uh, que presenta de maneras, digamos, bien elaboradas las ideas principales o las ideas básicas de esa experiencia o de ese texto o de esa película o de ese libro que nosotros tuvimos en nuestras manos o de esa conversación, porque uno puede hacer un resumen de todas esas informaciones que le estoy mencionando. Entonces, un resumen abarca las ideas principales de un texto, de una conversación, de un libro, de una película, de una experiencia que hayamos tenido, de una obra teatral a la que hayamos asistido, de una experiencia artística que nosotros en la cual hayamos participado. Le pongo ejemplo. Cuando usted sale de una película, llega a la casa y le preguntan, ¿y cómo toda la película? Bien. ¿Y de qué trató? Y esa película que duró más de una hora, tú la resumes en 10 segundos. No, mami o papi, la película trató de un dragón que vivía triste porque había perdido a su dragona. El papá de mi hijo. Ya, dile que estoy en clase, que ya me da un momentico. Y bueno, y entonces el dragón lo ayudaron a que saliera de ese castillo donde estaba encerrado y se pudo encontrar con su dragona y vivieron felices para siempre. La película que duró 1 hora y 40, 2 horas, usted la resumió en 10 segundos. Y en ese resumen usted presentó las ideas principales de esa película. ¿Ya? En una conversación, usted tiene una conversación con otra persona y esa conversación duró 20 minutos. Y alguien te pregunta, muchacho, ustedes sí hablaron, ¿y de qué tanto hablaban? No, pues nosotros hablábamos de que mi amigo se va a ir de Colombia, se va a ir para otro país y que está muy triste. Listo. 20 minutos lo resumió en 10 segundos. Entonces, eso es un resumen. Sintetizar digamos, el texto o sintetizar la conversación o sintetizar la experiencia que hayamos tenido, ¿ya? A partir de ideas principales. Entonces, para redactar un resumen, debemos tener en cuenta 3 cosas importantes. La primera, que se debe abarcar solo las ideas principales. Solo las ideas principales, niños. Segundo, que debemos ser coherentes. Coherentes que escribir muy poco y abarcar mucho. Y tercero, que debemos tener en cuenta las normas ortográficas para escribir.
debemos tener en cuenta las normas ortográficas. Permítanme 10 segunditos, bueno, 10 segunditos no, permítanme 2 minuticos que busca un familiar y me va a hacer una pregunta, ya le respondo que estoy en clase y vuelvo con ustedes. Me van a disculpar. ¿Alguien sabe qué pasó con el profesor? Yo no sé, pero quién sabe si de pronto se le haya ido la luz en internet. O tal vez está hablando con alguien. Alguien lo llamó para que le iban a decir algo. ¿Y qué le iba a decir? No sé. Él no dijo. ¿Qué digo? Sobre Dijo lo que que sí. dijo los ¿Por qué no le profesores. pregunta cuando llegue? Él dijo que dijo que el otro también estaba dando clases. Bueno, si es así, pues a esperar. Bueno, niños, lo que les acabo de decir. ¿Están ahí ya? ¿Volvieron? Hola. Hola. Sí, profe. Hola. Ok, Sí, profe, aquí estamos. gracias. Decía que el resumen es un tipo de texto, ¿verdad? Y sintetiza o resume las ideas más importantes. Algunos ejemplos, una experiencia que usted haya tenido, una experiencia, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Fue a un paseo a un lugar donde nunca había ido y a usted le impactó ese sitio. Entonces, cuando regresa, todo lo que usted vivió en ese paseo, que póngale que duró 4 horas, 5 horas, lo que haya durado, usted cuando lo cuenta en un minuto. Ese es el resumen que está dando del paseo. ¿Verdad? Bueno,
las fotografías es un resumen de ese paseo, porque usted presenta una fotografía del paseo y usted, ay, mira, esto fue por poner un ejemplo, eso fue en Camarones, que fui en las vacaciones de junio y fui con mi familia y la pasamos lo más rico. Ahí sintetizó todo el paseo en Camarones. ¿Listo? Bueno, las características del resumen. Es específico de un tema. Ya le hablé del tema, que el tema puede ser una experiencia, una obra artística, una película, una conversación, etcétera. Tiene un orden. O sea, cuando usted llega a la casa, después de haberse visto una película, usted da un resumen de la película, usted va en el orden. ¿Qué pasó al comienzo? La trama de la película y cuál fue el final. Usted presenta un orden. La oralidad y la escritura, es decir, que el resumen lo puede presentar de manera oral o de manera escrita. La longitud, que es corto, el resumen es breve, y los detalles, que va a incluir únicamente las ideas principales del resumen. Vamos a hacer una actividad para ver cómo nos va haciendo resumen. Entonces ya les comparto una. Una experiencia, pero que no vivieron ustedes, sino que vivieron otros personajes. Y ustedes van a hacer resumen de esa experiencia que vivieron otras personas. Entonces, les presento a la familia Morales, una familia como cualquier otra, ¿verdad? Papá, la mamá, el abuelo, los hijos, una familia como cualquier otra. ¿Listo? Ahora, vamos a escuchar, sí, vamos a escuchar lo que ellos tienen que decir sobre un viaje que hicieron, unas vacaciones que tuvieron en Brasil. Entonces, vamos a ver lo que a cada uno le impactó, porque cuando una familia se va de vacaciones a un sitio, a todos no les gusta lo mismo. Pueden coincidir en algunas cosas, pero todos hablan de cosas diferentes cuando llegan a la casa, porque de pronto a algunos les gustó, no sé, la música que encontraron en ese lugar, a otros les gustó el paisaje, a otros les gustó el clima, a otros les gustó las personas, a otros les gustó, en fin, la comida, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo quedaría un resumen de la experiencia que tuvo alguno de estos personajes. Comenzamos con la tía Marcela. Escuchemos. Sí, sin duda lo mejor del viaje fue visitar los museos y los sitios culturales. Brasil tiene una gran oferta en turismo cultural. Cuando estuvimos Profe, en la ciudad de eso? Manaus, Escucho un eco. Ah, ok. Un segundito para ver. visitamos el Teatro Amazonas, un teatro para la ópera construido en 1896, que ha sido restaurado para su conservación en varias ocasiones y en la actualidad alberga un festival de cine. En Sao Paulo visitamos la Bienal para ver la Exposición Internacional de Arte Moderno. Y en Río de Janeiro recorrimos gran parte del Museo Nacional, que cuenta con más de 200.000 piezas. Bueno, pudieron escuchar a la tía que nos Yo sí presentó. la pude escuchar, profe, pero no entendí bien. O sea, escuchaba muy bajito, como no entendí bien, estaba bajito y aparte como que estaba adelantado. Ah, bueno, entonces vamos a escuchar a otro integrante de la familia.
Prestemos mucha atención. En Brasil hice de todo. Fui a la playa, fui a los museos, visité plazas, puentes y sitios históricos. Pero lo mejor de todo es la comida. Al norte la comida tiene influencia indígena y el mejor plato que probé se llama moqueca, que es pescado cocido con cebolla, tomate, leche de coco y aceite servido en una cazuela de barro. En Sao Paulo caminamos por la avenida Paulista y visitamos varios restaurantes de la zona. En nuestra visita al Parque Nacional de Iguazú, aprovechamos para comer barreado, un plato típico de la región que se compone de carne y tocino cocidos lentamente en barro. ¿Escucharon? Sí. Sí, profe. Pues sí, ¿Quién me puede dar el resumen de las vacaciones de este personaje? Recuerden que el resumen es las ideas principales. Él habló de muchas cosas, pero en el resumen, él no va a hablar de todo lo que mencionó, sino que él va a hablar de qué sería, cuáles serían las ideas principales. ¿De qué habla usted cuando usted va a un paseo? ¿De qué habla? De todo. de lo que más me Que gusta. fue chévere. Que fue Eso, chévere. muy bien. De lo que más le gustó, de lo que más le llamó la atención, de lo que más le impactó. Entonces, a veces lo que nos impacta no fue lo que más le gustó, sino lo que más le disgustó. Bueno, pero igual, las ideas principales es lo que más le impactó. Y este joven dice que fue a un museo, que fue a restaurante, que fue a muchos lugares, pero él se enfocó en lo que más le gustó a él, que fue Lo que más le gustó, sí, es verdad, El profe. la comida, Me gustó ¿verdad? la comida. La comida. Él dice La que comida del restaurante. entonces el resumen de él sería: fui a Brasil de vacaciones y me impactó la comida de Brasil. Conocí un plato que se llama moqueca, que está compuesto por pescado, y hay otro plato que se llama barreado y que está rodeado de barro. Ese sería su resumen, ya paré de contar. Lo otro, sí, son experiencias que él vivió, pero las que él comentaría sería lo que él más le impactó. Ese sería su resumen. ¿Listo, chicos? Entonces, tengamos en cuenta eso. Vamos con otro personaje. Déjenme devuelvo un momentico acá. Lo mejor de Brasil son las playas. Desde el norte hasta el sur se pueden visitar playas hermosas de arena blanca. Aunque a mi tía le fascinó visitar los museos y yo la acompañé varias veces, pasé la mayor parte del tiempo disfrutando de la playa, del sol y del mar. En Brasil mucha gente pasa el tiempo en la playa y las cuidan muy bien. En el norte, la más bonita es la playa de la Luna, que se llama así porque tiene la forma de la luna en cuarto creciente. En Río de Janeiro fuimos a las famosas playas de Copacabana e Ipanema. Las dos son bonitas y estaban llenas de personas. Este personaje también estuvo en las mismas vacaciones. ¿Y qué fue lo que más le gustó a este personaje? La playa. La playa. La playa. La playa. Ella dice que acompañó a la tía a los Al museos, museo. a los teatros, pero que ella definitivamente disfrutó fue de las playas, que lo que más le gustó fue las playas, y que la visita de la playa de la Luna le fascinó, y que también visitó las playas de Río de Janeiro
y que fue a dos playas, a la playa de Ipanema, y fue, en fin, ella se enfocó fue, Eso también fue para Norteamérica. correcto, se enfocó fue a hablar de las playas. Entonces, Playa. el resumen de ella tendría que ver con las playas. Entonces, niños, las ideas principales para cada uno de ellos es diferente. Ojo, hay ideas secundarias, que ideas secundarias fue a otros lugares donde ellos fueron, otras actividades que hicieron, pero las ideas principales fueron las actividades que ellos hicieron que le llamó más la atención, que le captó más la atención. Entonces, ¿qué actividad tienen que hacer ustedes con relación al resumen? Bueno, lo primero que tienen que hacer es escuchar, que ya lo escucharon, el audio de cada uno de estos personajes y hacer un resumen de qué fue, de qué fue lo que hicieron ellos en sus vacaciones. ¿Ya? ¿Y en qué se van a enfocar? En lo que más les gustó. ¿Ya? En lo que más les gustó. ¿Sí? Diga. Lo que ellos dijeron es lo que hay que escribir. Lo que más Pero les gustó. en resumen, correcto, el resumen es en lo que más les gustó. Se van a enfocar en lo que más les gustó. Pero yo no escuché lo de la primera. Ah, bueno. Lo de la primera, pero tú tienes el enlace que está aquí y lo vuelves a escuchar allá. Mira, este enlace que está aquí. Oíste, ese enlace, ese link, tú entras a ese link, inmediatamente te va a abrir el documento donde están los audios esos. Ahí. Bueno, después que escribas el resumen de cada uno de ellos, también vas a leer la carta que Mateo le escribió a su abuelo, ¿ya? Contándole sobre las vacaciones. Él le cuenta sobre muchas cosas, pero el resumen tiene que abarcar, son las ideas principales. Entonces, de estos cuadritos, usted va a escoger las ideas principales que hablan en este texto. ¿Ok? Bueno. Y acá usted va a seleccionar, es como unas preguntas de selección múltiple con única respuesta. Por ejemplo, ¿quiénes estaban de vacaciones? Y aparecen 3 familias. Usted va a escoger la familia que estaba de vacaciones. Ya usted la vio. ¿A dónde fue la familia Morales de vacaciones? Miren que hay 3 opciones. Está Argentina, está Colombia, está Brasil. Usted selecciona una. Y así cada una de estas preguntas usted va a seleccionar según lo que acabamos de ver en el resumen. Listo. Bueno, aquí en estas imágenes del punto 5 está lo que ellos vivieron en vacaciones, pero nosotros la vamos a ordenar la vamos a ordenar cómo sucedieron, de la que sucedió primero a la que sucedió de último. Entonces, ¿cuál fue la que sucedió de primero? Sería el número 1. ¿Qué sucedió de segundo? Le vas a dar el número 2. ¿Qué sucedió de tercero? Le vas a dar 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno. Y el último, vas a construir el resumen de las vacaciones de la familia Morales. ¿Listo? Teniendo en cuenta los signos de puntuación. Hasta allí van a trabajar. Ese sería la actividad del resumen. Recuerden entrar al enlace para que sepan o escuchen nuevamente qué fue lo que dijo cada uno. De qué era lo que más le había gustado. Y esta guía de sociales de naturales, yo sé que ustedes son capaces de hacerlas solos. La guía de sociales, la importancia de la tecnología en la salud. Voy a hacer una aclaración, porque en los grupos presenciales, cuando mencionábamos tecnología, los estudiantes inmediatamente la relacionaban con computadores.
Tecnología sí, computadores, profe. Computador de mesa, computador portátil, computador táctil, toda clase de computador. Y la tecnología es mucho más que un computador. Ojo. Entonces, hay que hacer primero una precisión de qué es la tecnología. ¿Listo? Bueno, entonces prestemos mucha atención. La tecnología no es solo computador. ¿Listo? La tecnología es el conocimiento que usan las personas para darle solución a una problemática que tengan las personas para mejorar su calidad de vida. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Este objeto que tengo en la mano, que es un bolígrafo, es un invento tecnológico. El hombre que tuvo el conocimiento de unir esa tinta, ese recipiente donde vertió la tinta, esa punta que sirve para que la tinta salga por ahí a medida que escribimos sin que se derrame, y ese recipiente, o sea, todos esos elementos, combinarlos para formar un bolígrafo. Tenía el conocimiento y utilizó el conocimiento para inventar este invento. Eso es tecnología. El que inventó este objeto, borrador, un borrador, digo, bueno, antes se borraba con la mano, se borraba con papel. Alguien utilizó el conocimiento que tenía y mezcló la lana con icopor y inventó un borrador. En este caso, este borrador, porque no hay un solo tipo de borrador. Hay borradores de muchos tipos de materiales. Entonces inventó este borrador. Que inventó este borrador, hizo un invento tecnológico y solucionó un problema que tenían las personas para borrar el tablero. Ese es un invento tecnológico. Esta camisa que tengo puesta es un invento tecnológico, porque antes tenía a las personas frío y para poder abrigarse, pues las personas que tenían el conocimiento de cómo diseñar, cómo crear una camisa lo hicieron y crearon este invento que se llama camisa. Es un invento tecnológico. Y mire todos los ejemplos que le he puesto y todavía no le he hablado de computador. Este es un invento tecnológico. Lo mismo que el que inventó el bombillo es un invento tecnológico, ¿verdad? Solucionó el problema de la oscuridad. Este reloj que tengo aquí en la mano, reloj de pulso, antes solamente existían relojes en las paredes de las casas. Entonces alguien se inventó estos relojes pequeños para que se pudieran llevar aquí colgados en el puño. Entonces el que inventó los relojes de pulso hizo un invento tecnológico. ¿Ya? El que inventó cómo ponerse los zapatos cuando los zapatos están apretados hizo un invento tecnológico. Enseñó el procedimiento para ponerse los zapatos cuando los zapatos quedan apretados. Entonces alguien utilizó una cuchara, alguien utilizó una bolsa, entonces inventaron un procedimiento para ponerse los zapatos apretados. Esos hicieron un invento tecnológico y ayudaron a solucionar un problema de las personas y a mejorar su calidad de vida. Así que todo lo que nos rodea, nosotros estamos rodeados de inventos tecnológicos. Niño, me está llamando la señora Teo, le voy a contestar a la coordinadora, ya enseguida estoy con ustedes. Señor.
Bueno, este aparato que estaba utilizando en este momento, que me unió en este momento con la coordinadora que está allá en la escuela, y yo que estoy acá en mi casa, fue un invento tecnológico. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de tecnología, no solamente nos referimos a el computador. Que el computador es muy importante y que es el invento del siglo. Bueno, eso no lo vamos a discutir. El computador es un invento trascendental. Dividió la historia en dos partes, antes del computador y después del computador. Es un invento tecnológico, pero no es el único invento tecnológico. En la casa, las mamás inventan diariamente procedimientos para hacer cosas. Son inventos tecnológicos. Por ejemplo, por ahí vi el otro día una mamá que le estaba dando a la carne con una piedra. Y yo le preguntaba, ay, ¿qué le hizo la carne que le está golpeando? Me dijo, no, así la hablando. Ah, ok. Bueno, entonces son inventos tecnológicos. Sí, utilizar una piedra para ese uso es un invento tecnológico. Listo. Entonces, eso en primera instancia. Ahora, la importancia de la tecnología en la salud. Ojo, la tecnología está inmersa en todos los sectores de nuestra vida. ¿Ya? Y la salud no es la excepción. La salud no es la excepción. Y si no, miremos ahorita en la pandemia, que todos los países se pusieron a buscar crear una vacuna para el COVID, ¿verdad? Todos los países comenzaron a estudiar ese virus para inventar una vacuna. Entonces, eso que hicieron ellos fue usar el conocimiento que ellos tenían, estudiar ese agente infeccioso del COVID y utilizar todos los recursos a su alcance para inventar una vacuna. Y esa vacuna es un invento tecnológico también. Entonces, los medicamentos son inventos tecnológicos. ¿Bien? Los medicamentos son inventos tecnológicos. Y por eso ahí habla sobre digamos, ese descubrimiento de la vacuna del COVID, porque es un buen ejemplo para hablar de la importancia de la tecnología en la salud. Es tanto los avances que ha tenido la tecnología en la salud que hoy en día existen, digamos, ¿qué le puedo decir? La tecnología médica, ¿ya? La tecnología médica. Y esa tecnología médica ha tenido muchos adelantos actualmente. Por ejemplo, hoy en día incluye la salud desde la robótica hasta la inteligencia artificial. O sea, le estoy hablando que en la salud ya hay países que utilizan robots, ¿ya? Y utilizan inteligencia artificial para el beneficio de la salud. Le pongo ejemplo. En la inteligencia artificial existen ya maquinarias que hacen diagnóstico de algunas enfermedades y le dicen en un tiempo récord, de una manera más rápida que cualquier especialista de la salud, a una persona si está enferma o no está enferma de esa enfermedad o cuál es su estado de avance en esa enfermedad. Entonces, eso es, digamos,
tecnología en la salud. Eso se llama tecnología en la salud. Bien, la inteligencia artificial, le pongo un ejemplo. Inteligencia artificial. Ustedes, si alguna vez han acompañado a sus mamás cuando se van a hacer una ecografía, bueno, entonces esa mamita se acuesta en una camilla, le abren, le despejan el vientre, la barriguita, le vierten un líquido como un gel y luego le pasan un aparatico por la barriga y ese aparatico está reflejando unas imágenes en un monitor y está viendo cómo está formándose el feto. O sea, es impresionante ese adelanto en la salud, ¿verdad? Y cada vez ese procedimiento está avanzando más. Primero se podía ver en blanco y negro, en 2D, y ahora hay imágenes tridimensionales y a color. Entonces, así como ese adelanto de inteligencia artificial, existen muchísimos más. ¿Ya? Bueno. Y la robótica, cada vez más existen robots también para ayudar en la salud. ¿Ya? Robot, no se imaginen que tiene que ser el que tiene forma humana, que tiene patas y brazos y cabeza y camina por los pasillos del hospital. No necesariamente es un robot eso. Un robot podría ser también esto que yo tengo aquí. Esto podría ser un robot. ¿Ya? Y de pronto allá en este aparatico que yo tengo aquí, que es un borrador, ustedes saben que es un borrador, pero vamos a suponer que es un robot. Yo coloco la muestra de sangre aquí y él en la pantalla inmediatamente me saca todas las características de esa sangre. Me dice el tipo de sangre, me dice si está contaminada, en fin, cuál es el índice de hemoglobina, etcétera, etcétera. Entonces ese robot está haciendo la valoración de esa muestra que estoy colocando ahí. Entonces ese aparatico no anda por ahí caminando por los pasillos del hospital con patas o brazos y cabeza, no. Entonces no vayan a pensar que el robot ya tiene que ser que tiene forma humana. Listo. Entonces, como si los hay, pueden haber también robots que sí tengan esa forma y pueden haber lugares en el mundo donde un robot recibe a las personas y ese robot las va redireccionando. Entonces la recibe, le dice buenos días, cuál es el motivo de su visita. Entonces la persona seleccionará un botón que va para una consulta, que va para una urgencia, etcétera. Y entonces el robot diga su nombre, diga su número de documento o coloque su huella en tal parte y entonces lo hará pasar. Eso debe existir y es un robot. Pero la tecnología robótica va mucho más allá de un robot que tiene una forma humana. Entonces, existe hoy en día en la salud muchísimos avances. Acá en amarillo le estoy resaltando qué viene siendo la tecnología en la salud. ¿Ya? Y dice que es cualquier intervención que se puede utilizar para promover la salud, para prevenir, para diagnosticar, para tratar enfermedades o para rehabilitación o de cuidado a largo plazo. Esto incluye los procedimientos médicos y quirúrgicos usados en atención médica, los productos farmacéuticos, dispositivos y sistemas organizacionales en los cuidados de la salud. Entonces, eso es lo que es la tecnología en la salud. No solamente el computador.
no solamente el computador, pero sí es importante el computador en la salud. Entonces, niños, acá nosotros vamos a hacer las veces que somos un ingeniero, ¿ya? O un farmacéutico industrial. Ya, vamos a hacer las veces que somos un farmacéutico industrial. Ellos se dedican a la investigación y desarrollo de medicamentos, ¿ya? Medicamentos seguros y eficaces. Entonces, usted, teniendo en cuenta eso, vas a leer una noticia que está en este enlace. Te la voy a mostrar, es una noticia que, bueno, no da tiempo a mostrarla. Es una noticia sobre la tecnología en la salud y tú vas a hacer un análisis de esa noticia. Es decir, vas a dar tu opinión sobre esa noticia. ¿Qué te parece a ti esa noticia? Habla sobre esa noticia. ¿Ya? Explica por qué se origina esa dificultad que hablan ahí en esa noticia y por qué es importante que se actualice tecnológicamente y se capacita al personal del sector de la salud. ¿Y qué podrías dar de sugerencia para solucionar esa dificultad que presenta esa noticia? Listo. Bueno. Ahora, aparte de eso, vas a hacer las veces que eres un ingeniero en inteligencia artificial. Imagínate que eres un ingeniero en inteligencia artificial y vas a inventar un robot. Y ese robot lo vas a dibujar y vas a escribir qué función desempeña en el sector de la salud. Por ejemplo, ya yo le dije ahorita, yo inventé mi robot, se llama robot borrador. Y este robot borrador, su función es hacer análisis de muestras de sangre. Ya, ahí está mi robot. Entonces lo dibujamos y explicamos qué función desempeña en el sector de la salud. Ojo, recuerden que es en el sector de la salud, porque estamos hablando de la tecnología en la salud. Entonces van a hacer esas dos actividades, ver una noticia y dar tu opinión sobre esa noticia, teniendo en cuenta el tema de farmacéuticos industriales. Tú vas a hablar como si tú fueras un farmacéutico industrial, o sea, la persona que fabrica medicamentos. Y luego vas a hacer las veces de que eres un ingeniero en inteligencia artificial y vas a diseñar un robot y vas a escribir para qué sirve ese robot en el sector de la salud. Esas dos cositas. Voy, papi. Entonces, hasta ahí vamos a dejar hoy. La guía de naturales es la continuación de la guía pasada. La van leyendo. La próxima vez que nos veamos vamos a ver un video sobre esa guía de naturales y la vamos a terminar. Y si ustedes pueden ir adelantándola, mucho mejor. Entonces voy a tomar la asistencia para finalizar la clase. Profe. A menos que estén los mismos, no tomo la asistencia. Ok. Dígame. A menos que estén los mismos, no es necesario Profe, tomar la asistencia. cuando usted iba a pero tomar vamos la asistencia, a mí se me fue el... Ok. Viernes 1 de octubre. Vamos a mirar a ver quiénes están por acá. En la asistencia hay 6 estudiantes: Hilder, Isabela, Johan, Matías, Miguel, Orelis. Gracias a cada uno por su asistencia, por su participación y nos volvemos a ver
el próximo viernes en la escuela. Recuerden que el próximo viernes nos corresponde en la escuela, en el horario de 1 a 5:30 de la tarde. ¿Listo? Bueno, profe. Bye, bye. Profe, Feliz chao. tarde. Muchas gracias. Que pase buena Chao, tarde. profe. Gracias, No, igualmente. profe.